El aire dentro del coche de alquiler estaba cargado de un orgullo tan espeso y sofocante que apenas podía respirar, una niebla pegajosa y dulce de celebración que no estaba destinada a mí. Entrábamos en la base militar, un mundo construido sobre la estructura y el respeto. Sin embargo, dentro de esta pequeña burbuja familiar, yo solo sentía desorden y desprecio. Mi madre, Carmen, una mujer que medía el valor de sus hijos por los elogios públicos y visibles, prácticamente vibraba de emoción en el asiento del copiloto, girándose constantemente para mirarme con una sonrisa que mezclaba una alegría genuina por mi hermana y una lástima forzada por mí. No podía dejar de hablar del sacrificio de Marta, de su valentía, de lo impecable que lucía su uniforme. Eva, dijo finalmente bajando la voz a ese tono condescendiente y familiar que reservaba para nuestras pequeñas charlas de corazón a corazón, sé que tu trabajo de oficina es importante para ti, pero por favor, solo por hoy, intenta parecer orgullosa. Se inclinó hacia mí con su perfume abrumando el pequeño espacio, y añadió, esto es un logro real, no todo el mundo consigue hacer algo que realmente importa. Las palabras ya no dolían, eran solo golpes sordos y familiares. Algo que importa. La frase resonó en mi cabeza, un sonido hueco que se burlaba de las autorizaciones de seguridad de alto nivel, las noches sin dormir y el inmenso peso de las decisiones que tenía que tomar cada día en el Ministerio de Defensa. Mi padre, Antonio, un hombre que siempre había confundido mi naturaleza tranquila con una falta de sustancia, intervino sin apartar la vista de la carretera diciendo, tu madre tiene razón, tu hermana está ahí fuera sirviendo a España, marcando una diferencia tangible para todos nosotros. Ajustó el espejo retrovisor, captando mi mirada por un breve momento despectivo, y continuó, tú estás archivando papeles en algún edificio gris administrativo, es una liga totalmente diferente, otro mundo, de verdad. Lo dijo con tanta sencillez, tan objetivamente como si explicara por qué el cielo es azul. Para él no era un insulto, era un error de categoría, colocando a sus dos hijas en las cajas que había construido para ellas hace años. Aquello fue la gota que colmó el vaso, el comentario que hizo que todos los demás, cada cumpleaños olvidado y cada logro desestimado, se sintieran repentinamente presentes y aplastantes, así que simplemente giré la cabeza y vi pasar los barracones, dejando que el silencio fuera mi único escudo. Y la peor parte es que ni siquiera me sorprendió, era solo el eco más fuerte de una historia que había estado viviendo toda mi vida. Para entender ese momento en el coche, hay que entender la mitología central de la familia, en cuyo corazón estaba mi hermana, Marta, la niña de oro de la familia, un torbellino de carisma y decisiones impulsivas. No era solo mi hermana, era el sol alrededor del cual orbitaban mis padres. Cada elección que hacía era grande, ruidosa e imposible de ignorar, y la amaban por ello, su energía se confundía con pasión, su imprudencia con valentía. Ella vivía su vida como una película y mis padres eran su público más devoto, siempre listos con aplausos y una red de seguridad, mientras que mi papel, por el contrario, era ser la tramoyista tranquila, fiable y completamente fuera de los focos, la que se suponía que debía tenerlo todo bajo control para que nunca tuvieran que preocuparse. Recuerdo con perfecta claridad el día que anunció que se alistaba en el ejército de tierra. Nuestra casa, normalmente una tranquila isla en las afueras de Madrid, explotó en un festival patriótico. Mis padres le organizaron una fiesta de despedida masiva que ocupó todo el jardín, con banderas de España colgando de los árboles y una gran paella encargada para la ocasión. Mi padre, que rara vez mostraba emociones profundas, dio un discurso divagante y lloroso sobre su coraje y sentido del deber, levantando su copa de vino para brindar por nuestra heroína. Y mi madre colocó una foto de Marta uniformada en el lugar más visible del salón antes incluso de que ella hubiera hecho las maletas. Pasé toda la fiesta haciendo fotos, documentando su orgullo, sintiéndome como un fantasma en mi propia celebración familiar, viendo como el libro de contabilidad interno en mi mente hacía clic. Otro gran gesto, otra declaración pública de valor, todo para ella. Apenas 2 años antes, hubo un anuncio diferente en esa misma casa. Fue un tranquilo martes por la tarde cuando abrí un sobregrueso de una prestigiosa universidad, ofreciéndome una plaza en su altamente competitivo máster en estudios de seguridad y defensa nacional. No era un capricho, era la culminación de años de trabajo implacable, la llave que abriría la carrera exacta en inteligencia con la que había estado soñando. Entré en el salón con el corazón latiendo con un orgullo tranquilo y esperanzado, y les mostré la carta de aceptación. Mi madre la miró y esbozó una sonrisa fina diciendo, «Eso está bien, cariño», antes de volver a su programa de televisión. Y mi padre la examinó un momento más antes de hacer la única pregunta que le vino a la mente, «¿Cómo vas a pagarlo?».
No hubo fiesta, no hubo discurso sobre mi dedicación o intelecto, no hubo banderas ni tarta, y ciertamente no hubo brindis. El contraste fue una lección brutal y definitoria. La elección pública y ruidosa de Marta era una inversión para el orgullo de la familia digna de una gran celebración, mientras que mi tranquilo logro académico era simplemente una factura. Un problema que yo debía resolver por mi cuenta. Fue entonces cuando realmente comencé a entender la falsa narrativa que estaban escribiendo para nosotras. Marta era la leona, la patriota, la que hacía cosas, yo era la ratón de biblioteca, la planificadora, la que era segura, fiable y aburrida. Esta narrativa solo se endureció con los años, pues mi carrera por su propia naturaleza estaba envuelta en secreto. No podía llegar a casa y contar historias sobre mis misiones o la gente con la que trabajaba, mis victorias eran información clasificada. Mis fracasos tenían implicaciones de seguridad nacional y mi estrés era una carga silenciosa que tenía que llevar sola. Interpretaron mi silencio no como una necesidad profesional, sino como un fallo personal, decidiendo que era reservada porque me avergonzaba de mi aburrido trabajo de escritorio. Mi madre dijo una vez, si tu trabajo fuera tan importante, Eva, creo que habríamos oído hablar de él, construyendo una jaula para mí con su propia ignorancia y luego criticándome por no poder volar. El recuerdo más doloroso, el que realmente cimentó esta dinámica, ocurrió durante unas vacaciones de Navidad cuando Marta estaba en una videollamada desde su misión en el extranjero y toda la familia estaba reunida alrededor del portátil como si fuera un fuego sagrado, pendientes de cada palabra suya, riéndose de sus historias sobre el comedor y suspirando con preocupación cuando mencionaba el calor. Cuando terminó la llamada, la habitación todavía brillaba con una sensación de aventura de segunda mano, y más tarde esa noche intenté tender un puente mencionando un proyecto complejo que acababa de liderar, un análisis estratégico que había sido elogiado por mis superiores, una pequeña victoria no clasificada de la que estaba orgullosa. Mi madre simplemente me palmeó la mano con una expresión de suave lástima, y dijo con voz suave, eso es dulce, cariño, pero no comparemos un informe con una misión. Un informe con una misión. Con esas 5 palabras borró mi mundo entero, tomó mi dedicación, mi intelecto y mi carrera increíblemente exigente y los redujo a un trozo de papel. A sus ojos, nunca sería la heroína, solo era la nota a pie de página en la historia de su otra hija, la mejor. Tumbada en mi habitación de hotel la noche antes de la graduación, me di cuenta de que nunca me verían, no podían, así que decidí dejar de intentar ser vista y simplemente dejar que la verdad apareciera por sí sola. Mi decisión de asistir a la graduación no nació de un deseo de venganza, eso sería demasiado simple, demasiado parecido a una elección grande y ruidosa que haría mi hermana, no, esto era algo más tranquilo. El verdadero punto de inflexión había ocurrido un año antes en una oficina gubernamental estéril cuando fui ascendida oficialmente a general de brigada. Recuerdo mirar la faja roja y los distintivos dorados que colocaron en mi uniforme y sentir no una oleada de orgullo, sino una profunda sensación de separación, entendiendo en ese momento que mi vida ahora operaba bajo un conjunto de reglas completamente diferente en un mundo que mi familia ni siquiera podía empezar a imaginar. Acepté el rango sabiendo que significaría más secreto, más tiempo fuera y por extensión, más decepción a sus ojos, fue una encrucijada tranquila y solitaria, y elegí mi camino. Desde ese día, comencé a ver mi vida en términos de recibos, no capturas de pantalla enfadadas o correos electrónicos acusatorios, sino las pruebas tangibles e innegables de la vida que realmente vivía. El recibo principal era mi uniforme de gran gala colgado, impoluto y silencioso, en una funda al fondo de mi armario, la lana de alta calidad, los entorchados dorados y las filas de condecoraciones eran un idioma que mis padres no podían hablar. Otro era la invitación oficial de graduación del comandante de la base, con el sello oficial y dirigida directamente a la general de brigada doña Eva Ruiz. Les dije a mis padres que debió haberse perdido en correos, mostrándoles en su lugar la impresión genérica de Internet. Los recibos eran las verdades silenciosas y pesadas que mantenía bajo llave, esperando el momento adecuado para ser auditadas. Mi plan era simple, elegante y requería que no hiciera casi nada en absoluto. Era una estrategia de resistencia pasiva. No iba a irrumpir y montar una escena, no discutiría, no daría lecciones, no intentaría obligarlos a verme, simplemente aparecería como Eva, la hija decepcionante, y dejaría que el protocolo inquebrantable e irreflexivo de las Fuerzas Armadas hablara por mí. Conocía el horario de la ceremonia, la disposición del auditorio y, lo más importante, conocía la mente de un suboficial mayor,
estos hombres son pilares de tradición y disciplina, y reconocer y respetar el rango no es una elección para ellos, es un reflejo tan arraigado como respirar. Era una colisión de mundos que ya no estaba dispuesta a prevenir. Mi familia vivía en un mundo de sentimientos, narrativas y percepciones, mientras que yo ahora operaba en un mundo de hechos, protocolos y consecuencias. En la mañana de la graduación, no cogí el poderoso uniforme de la funda. En su lugar, elegí cuidadosamente un vestido gris deliberadamente sencillo y corriente, el camuflaje perfecto. Al mirar mi reflejo vi a la mujer que esperaban ver, callada, modesta y fácil de pasar por alto, pero por debajo sentía una intensidad tranquila y enfocada que no había sentido en años. Ya no buscaba su aprobación, simplemente me estaba preparando para presentar los hechos. Tenía la verdad, tenía el uniforme en el armario de mi hotel, pero la única arma que necesitaba traer era su propia ignorancia. Todo lo que tenía que hacer era sentarme en la primera fila y esperar. El auditorio era cavernoso, oliendo a cera para suelos y a una especie de patriotismo institucional que se sentía a la vez grandioso e impersonal. El bajo zumbido de 1000 conversaciones tranquilas llenaba el aire, puntuado por los sonidos metálicos y agudos de la banda militar calentando. Mis padres nos habían maniobrado hacia asientos en la tercera fila, territorio privilegiado para ser vistos. Mi padre, Antonio, parecía hinchado de orgullo como si él mismo hubiera corrido la pista de obstáculos, y mi madre, Carmen, ya se estaba secando las esquinas de los ojos con un pañuelo, practicando sus lágrimas para el evento principal. Se inclinó hacia mí con una voz que era un susurro conspirador que cortaba el ruido. Intenta parecer orgullosa, Eva, por tu hermana. El golpe final casual, un último recordatorio de mi lugar antes de que comenzara la ceremonia. Simplemente asentí con la cara como una máscara cuidadosamente en blanco. Las luces se atenuaron ligeramente y la ceremonia comenzó. La banda estalló en un himno atronador, se presentaron los colores y el pelotón marchó con una precisión que dejaba sin aliento. Vi a mi hermana Marta marchar con su unidad, con la barbilla en alto, el rostro radiante con un orgullo duramente ganado. Escaneó la multitud, sus ojos encontrando a mis padres al instante, quienes saludaron frenéticamente, y ella les dio una enorme sonrisa radiante que no llegó del todo a mí. Su mirada pasó de largo como siempre hacía, buscando las caras que importaban. Yo era solo una forma gris en su visión periférica, un marcador de posición para una hija que se suponía que debía estar allí, y en ese momento sentí una extraña sensación de paz. Era la última vez que ella me miraría y no vería nada. Entonces el suboficial mayor subió al podio. Era un hombre tallado en granito y voluntad de hierro, su pecho un cartel de logros militares, su voz un retumbo bajo que exigía atención sin necesidad de ser alzada. Comenzó su discurso, un tributo ardiente y motivador al trabajo duro y la dedicación de los soldados que se graduaban, y mientras hablaba, sus ojos hicieron lo que estaban entrenados para hacer, un barrido lento y metódico de toda la sala, evaluando y observando todo. Su mirada pasó por mi sección, por mí y continuó, pero luego se detuvo. Fue apenas perceptible un parpadeo de una parada antes de volver a mi cara. Lo vi suceder a cámara lenta. El brillo profesional en sus ojos se agudizó en foco, vi el destello de reconocimiento, el brevísimo destello de incredulidad y luego el cálculo mental rápido. Como años de entrenamiento tomaron el control, detuvo su discurso a mitad de frase, la palabra que estaba a punto de decir simplemente quedó colgada en el aire, huérfana y sola. El repentino silencio absoluto fue más impactante que cualquier sonido. 1000 cabezas que habían estado respetuosamente mirando al escenario comenzaron a girarse, siguiendo su mirada fija e intensa. El único sonido en todo el vasto auditorio era el leve zumbido de las luces fluorescentes en lo alto. Entonces giró todo su cuerpo, pivotando sobre su talón con precisión aguda para mirarme directamente. Delante de mis padres, delante de sus comandantes, delante de toda la clase de graduados de mi hermana, se cuadró en la posición de firmes más rígida y profunda que jamás haya visto. Su espalda se puso recta como una vara, sus talones chocaron con un sonido que resonó como un disparo en el silencio y su voz, amplificada por el micrófono, cortó la tensa quietud, cada sílaba un trueno de protocolo y respeto. Mi general, mis disculpas. No la había visto ahí. El mundo se inclinó. La mandíbula de mi madre literalmente cayó, su cara perfectamente maquillada convertida en una máscara de shock incomprensible y flácido. Mi padre se inclinó hacia ella, su orgullo pueblerino evaporándose instantáneamente en una confusión llena de pánico. ¿Qué ha dicho?, susurró con la voz quebrada. ¿Con quién está hablando? Pero la confusión ya se estaba convirtiendo en horror al darse cuenta mientras ellos y todos los demás me miraban a mí.
Al otro lado del auditorio vi a otros oficiales uniformados, coroneles, comandantes, sutilmente enderezando sus propias posturas, con los ojos puestos en mí, dando lentos y respetuosos asentimientos de confirmación. La verdad estaba siendo validada en tiempo real por un jurado de mis pares. Pero mis ojos estaban en mi hermana. Marta estaba congelada en el campo, su sonrisa radiante desaparecida, reemplazada por una expresión pálida y boquiabierta de total desconcierto. Su postura orgullosa, por la que había trabajado tan duro, se desmoronó mientras seguía la mirada inquebrantable de su superior, sus comandantes y cientos de extraños directamente a su hermana invisible y empujapapeles. La narrativa de todas nuestras vidas estaba siendo desmantelada allí mismo, en el día más grande de su vida. No sonreí, no me regodeé, me encontré con la mirada intensa del suboficial y le di un único y leve asentimiento profesional de reconocimiento con mi voz tranquila pero firme: «Descanse, suboficial». Y en el silencio resonante que siguió no sentí ira ni victoria, simplemente me sentí vista. Por primera vez, la verdad no tuvo que luchar por aire, era la dueña de la sala. En el momento en que concluyó la ceremonia, la frágil presa del decoro público se rompió y el caos se precipitó. Mis padres convergieron sobre mí, sus caras no llenas de asombro u orgullo, sino de una ira frenética y herida. Mi madre me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi piel. Una general siseó, su voz un susurro venenoso: ¿de qué está hablando? ¿Por qué nos mentirías todos estos años? Su preocupación no era sobre mi vida, mis secretos o mis sacrificios, era sobre su propia narrativa, la que acababa de ser triturada públicamente, su vergüenza era su única prioridad. Mi padre estaba justo detrás de ella, con la cara enrojecida por una mezcla de confusión y furia. Nos has hecho quedar como tontos, Eva. Te sentaste ahí y dejaste que te habláramos con condescendencia. Has avergonzado a tu hermana en su gran día. La acusación colgaba en el aire, tan absurda que era casi graciosa. Yo los había avergonzado. Toda mi vida, mi carrera, mi rango, todo era solo un inconveniente, un paso en falso social que había cometido contra ellos. Miré sus caras retorcidas, las caras de personas que acababan de descubrir que el personaje principal de sus vidas era en realidad una extraña, y no sentí nada más que una profunda y tranquila lástima por ellos. No levanté la voz, simplemente sostuve la mirada furiosa de mi madre y dije: nunca mentí, simplemente nunca hicisteis las preguntas correctas. Antes de que pudieran procesar eso, un joven capitán uniformado apareció a mi lado, su presencia una isla de calma en la tormenta de mi familia. Mi general, preguntó, su voz el epítome de la cortesía profesional: su coche está listo cuando usted lo esté. Mis padres se callaron, mirando al capitán como si fuera un extraterrestre que acababa de aterrizar. Esta era una pieza de mi mundo que no podían descartar, un símbolo real y tangible de la autoridad que nunca supieron que tenía. Le di un asentimiento al capitán. Gracias, estoy lista ahora. Me di la vuelta y me alejé sin otra palabra, dejándolos parados allí en el aparcamiento en medio de las familias alegres y celebrando. No miré atrás. Ha pasado un año desde ese día. El silencio que siguió a mi partida ha florecido desde entonces en una especie de paz que nunca supe que fuera posible. Mi vida ya no es un secreto que tengo que esconder, sino una realidad en la que puedo vivir. El edificio gris que mi padre imaginaba es en realidad el Estado Mayor de la Defensa, y mis papeles de archivo implican informes estratégicos que dan forma a la política nacional. Pero el cambio real no está en mi trabajo, está en los momentos intermedios. La primavera pasada fui invitada a dar una conferencia en el CSEDEN, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. De pie en ese podio, mirando a las mentes más agudas del ejército, hombres y mujeres que me veían exactamente por quien era, sentí un sentido de pertenencia que mi propio hogar nunca me dio. Mi verdadera alegría, sin embargo, viene de algo más tranquilo. He empezado a ser mentora de una joven teniente, una analista brillante con la misma intensidad tranquila que yo tenía. Nos reunimos para tomar café una vez a la semana, escucho sus frustraciones, la ayudo a navegar la compleja política de su departamento y me aseguro de que sepa que sus fortalezas silenciosas son su mayor activo. Le estoy dando la única cosa que yo nunca tuve, una líder que la ve. Mi casa ya no es un lugar temporal para guardar mis secretos, sino un santuario que he construido para mí misma. Está lleno de fotos no de mi familia, sino de mis colegas, mis aprendices, las personas que forman mi verdadera cadena de mando y mi verdadero sistema de apoyo. Mis padres todavía llaman a veces.
Las llamadas son diferentes, son forzadas e incómodas, llenas de un extraño respeto adulador que se siente tan hueco como su desdén anterior. Mi madre ahora intenta presumir de mí ante sus amigas, con la voz hinchada de orgullo mientras dice, mi hija es general, ¿sabes? Están tratando de escribirme de nuevo en su historia, pero esta vez como un trofeo. Mantengo las llamadas cortas y profesionales, ya no tienen acceso a mi mundo interior, esa puerta está cerrada permanentemente. No saben sobre mi trabajo mis amigos o la felicidad tranquila que siento un domingo por la mañana con una taza de café y un buen libro. En cuanto a mi hermana Marta, me envió un único mensaje de texto el día después de la graduación. Era un párrafo largo y divagante lleno de rabia y culpa, acusándome de sabotear deliberadamente su gran día para que todo tratara sobre mí. Lo leí y luego lo borré sin contestar. No quedaba nada que decir. Todo su sentido de identidad se había construido sobre ser la heroína, el centro del universo. Cuando el universo se inclinó y apareció una nueva estrella, simplemente no pudo manejarlo. No hemos hablado desde entonces. Su poder sobre mí nunca fue sobre amor, fue sobre el control de la narrativa. Cuando la verdad destruyó esa narrativa, su poder se desvaneció junto con ella. Aprendí que no puedes obligar a la gente a ver tu valor, solo puedes construir una vida tan innegable que se vean obligados a ver la verdad.